El 14 de mayo de 1896, Nicolás Alexandrovich Romanov fue coronado zar de todas las Rusias. Casi 1.300 de sus súbditos murieron pisoteados por la multitud. En 1913, un desfile imperial en el Kremlin conmemoró el 300 aniversario de la dinastía Romanov. Poco había cambiado en esos siglos. El zar y su familia no habían de rendir cuentas al pueblo, sino solo a Dios. Dios había puesto a los Romanov en el trono y Dios los mantendría en él. El único hijo varón del zar, Alexis Nikolayevich, heredaría el trono si vivía para ello. Pero el niño padecía una enfermedad incurable, la hemofilia. Si moría, sus hermanas garantizarían la sucesión. Olga, Tatiana, María y Anastasia. La dinastía debía continuar y debía ser preservada de la democracia, forma de gobierno que el zar detestaba. Mantendré el principio del absolutismo con la misma firmeza con que lo hizo mi inolvidable padre, que en paz descanse. Quienes crean que pueden compartir el poder, manifiestan sueños absurdos. La Rusia zarista de principios de siglo presentaba todas las características externas de un poder ilimitado, inexpugnable y cruel. La gran mole del Kremlin se elevaba como recordatorio de las tres fuerzas que controlaban el imperio: la corona, la iglesia y la burocracia. Para aquellos 160 millones de personas que se extendían por un territorio que constituye la sexta parte de la superficie mundial, no había otra autoridad. Las proporciones y la solidez de la arquitectura moscovita hablaban de una sociedad que confiaba plenamente en su propio destino. En este ambiente surgió una importante élite intelectual. Y la música y la literatura rusas alcanzaron cotas altísimas. Fueron los propios escritores rusos, hombres como Gogol, Dostoyevsky, Tolstoy y Chekhov, los primeros en ver las sombras que se cernían cada vez más sobre una sociedad irremisiblemente condenada. Para los millones de súbditos del zar, analfabetos, pobres y oprimidos, la iglesia era la única fuente de esperanza y consuelo. El orden social había permanecido inmutable y parecía que lo sería siempre. Estaba fijado por el protocolo, sancionado por la ley y plasmado rígidamente en una forma de vida que la mayoría de Europa había abandonado hacía mucho tiempo. En el censo ruso, el zar figuraba con la profesión de terrateniente. Poseía como propiedad personal más de 6.000 millones de acres, más de la mitad de toda la tierra de Rusia. Él y otros 130.000 propietarios eran los dueños del 95% del país, un imperio que se extendía casi 7.000 millas de Alemania al Japón y del Ártico al Mar Negro. Para la mayoría de ellos era inconcebible un cambio, pero había excepciones. El conde León Tolstoy, por ejemplo, propietario además de novelista, era muy querido por sus campesinos. Cuando murió, le lloraron como a un padre y en su entierro llevaban pancartas que rezaban: en memoria de tu bondad. Antes de morir, trabajadores, me gustaría explicaros lo que he estado pensando sobre la situación de opresión en que os halláis. Os veis obligados a pasar vuestra vida en la necesidad y el trabajo fatigoso, mientras otros que no trabajan en absoluto se benefician de lo que vosotros producís. Sois esclavos de estos hombres, y esto no debería ser así. La mayoría de los campesinos rusos no tenía ninguna razón para querer a sus propietarios. El resto de Europa había abandonado la esclavitud hacía siglos, pero en Rusia los hombres no dejaron de ser propiedad de sus amos hasta 1861. Al comienzo de este siglo muchos vivían peor como hombres libres que como lo habían hecho siendo esclavos. El progreso era tan doloroso y tan lento que una familia podía morir sin haber visto ni siquiera un resquicio del mismo. La abolición de la servidumbre introdujo un cambio en la vida de los campesinos. Ahora podían dejar la tierra, y millones lo hicieron. Sabían muy poco de lo que les deparaba el futuro, solo que no podía ser peor de lo que dejaban atrás.
Acudieron a las ciudades, Kiev, Moscú y especialmente San Petersburgo, la ciudad industrial que más rápidamente crecía de toda Europa, la hermosa capital del norte, donde la prosperidad seguía trotando tranquilamente por los puentes sobre el Neva. Pero en la nueva zona industrial de la ciudad, los prófugos del campo no habían conseguido escapar ni de la pobreza ni de la sordidez. Sencillamente habían cambiado una sujeción por otra. Seguían siendo jornaleros, ahora jornaleros urbanos. El principal soporte de la industria eran las inversiones extranjeras. Francesas, alemanas y británicas para el acero y francesas principalmente para el carbón. En los 10 años que precedieron a la Primera Guerra Mundial, la producción industrial rusa se duplicó. Sin embargo, su productividad seguía siendo la más baja de Europa, al igual que la mayoría de los salarios, por no hablar de las condiciones de trabajo. La del petróleo era la única industria en la que Rusia estaba tradicionalmente en cabeza. Y sin embargo era precisamente aquí donde las condiciones de trabajo eran con frecuencia más primitivas que en ningún otro sitio. La vida había cambiado, pero no mejorado. Fue en estas grandes industrias donde los hombres pudieron reunirse por primera vez para hablar de sus problemas y plantear acciones políticas. Una nueva palabra se introdujo en su vocabulario habitual, la palabra revolución. Mientras tanto, lejos de las fábricas y del descontento, la Rusia imperial seguía divirtiéndose. Nicolás sabía que su abuelo, Alejandro II, había sido asesinado en 1881 por un grupo revolucionario que creía en el asesinato político como único medio para que Rusia lograra la libertad. Se produjeron los asesinatos, pero el despotismo continuó. 6 años después hubo un atentado contra la vida del padre del zar Nicolás, Alejandro III. Los cabecillas fueron capturados y ejecutados. Uno de ellos era un estudiante, Alexander Ulyanov. Su hermano menor, al saberlo, juró vengarse. Bajo el reinado de Nicolás II proseguían los brotes de violencia pese a los destierros y las ejecuciones. Las grandes casas de los ricos eran un objetivo frecuente. Pero los nuevos líderes revolucionarios se dieron cuenta de que la palabra era más poderosa que las bombas. Imprimían panfletos en sus casas y los introducían clandestinamente en las fábricas. Enseñaron a los trabajadores una nueva arma de protesta, la huelga. Se extendió la revuelta, cesó la producción y desaparecieron los beneficios. Los huelguistas recibieron un trato despiadado. Eran enemigos del Estado y era preciso suprimirlos. La policía zarista y el ejército imperial perseguían a los opositores al gobierno donde podían, tanto en la ciudad como en el campo. Muchos fueron encarcelados, otros muchos fueron desterrados a Siberia. No se conoce el número exacto de los que murieron. Los archivos de la policía secreta rebosaban de nombres de conocidos agitadores. Uno de ellos era el joven que había jurado vengar la muerte de su hermano. Se llamaba Vladimir Ilich Ulyanov. Lenin. Vladimir Ulyanov, universalmente conocido como Lenin, procedía de Simbiosk, una pequeña ciudad de provincias a orillas del Volga. Nació en esta hermosa casa de maderas amarillas en 1870. La diligencia de su padre se vio recompensada con el cargo de director regional de educación. Su madre era una mujer inteligente y seria que, como el padre, había sido educada en la tradición burguesa de vida sencilla y pensamientos elevados.
A los 4 años, Lenin posó junto a su hermana Olga. A los 9, ocupó su lugar en un retrato de la familia completa. Sus notas demuestran su aplicación. 5 sobre 5 en todas las asignaturas. Su hermano preferido, Alexander, fue detenido en 1887 por su participación en un complot para asesinar al zar y en la prisión fortaleza de Susselberg oyó su sentencia de muerte. Lenin, que contaba 17 años, quedó marcado para siempre. La familia se trasladó al norte, a Kazán, y fue aquí donde el muchacho leyó por primera vez las obras de Karl Marx. En esta cocina, el joven Lenin encontró la base científica para el socialismo que sería el motor que le impulsaría durante el resto de su vida. Estudió Derecho, pero dedicó la mayor parte de su tiempo a la clandestinidad revolucionaria. Padecía asimismo una gran escasez de dinero. En 1903, los socialistas rusos se reunieron en un sórdido salón de actos londinense. El partido estaba dividido en 2 partes muy igualadas. Los oponentes de Lenin querían aceptar como miembro del partido a cualquiera que estuviera dispuesto a apoyarles. Cuanto más extendido esté el título de miembro del partido, mejor. Solo nos serviría de satisfacción el que cada huelguista, cada trabajador, pudiera llamarse miembro del partido. Pero Lenin y sus partidarios estaban decididos a que solo se admitiera como miembros del partido a un núcleo de entusiastas. Es preferible que 10 auténticos trabajadores no puedan decir que son miembros del partido a que un charlatán tenga el derecho y la oportunidad de serlo. El grupo de Lenin ganó por 2 votos. Se convirtieron en los bolcheviques, la mayoría, y los perdedores fueron los mencheviques. El zar, por su parte, parecía ignorar los acontecimientos que acabarían decidiendo el destino de su trono, su familia y su país. Comenzaba 1904 y Nicolás estaba enzarzado en una guerra con Japón para satisfacer dudosas aspiraciones territoriales. La vida formal de la corte seguía inalterable. Muy lejos de este elaborado ceremonial, los ejércitos rusos sufrían una derrota tras otra para acabar rindiéndose ante los japoneses y volviendo a casa derrotados. Lenin comentó el desastre con sequedad. No es el pueblo ruso, sino la autocracia quien ha de avergonzarse de la derrota. El pueblo ruso ha salido ganando con la derrota de la autocracia. Y la capitulación de Portov no es sino el preludio a la capitulación del zar. En San Petersburgo, las noticias de la humillación de la derrota se vieron seguidas por el frío glacial de enero. Aquel fue un invierno de descontento. El domingo 9 de enero, 200.000 personas fueron hasta el Palacio de Invierno para presentar una petición al zar. Todos estaban desarmados. Llevaban iconos y muchos de ellos cantaban «Dios salve al zar». Sus peticiones de mejores condiciones de vida eran modestas, pero Nicolás decidió no aceptarlas. ¡Agón! Ese día pasó a la historia como el Domingo de Sangre. Murieron más de 1000 manifestantes y más de 5000 resultaron heridos, principalmente mujeres y niños. En octubre de 1905 se reunieron por primera vez en San Petersburgo representantes de los trabajadores de la ciudad. Se autodenominaron Consejo, que en ruso se dice Soviet, y una de sus primeras decisiones fue convocar una huelga general. A finales de octubre, San Petersburgo estaba paralizado. Con 3 millones de trabajadores en huelga, el zar se vio obligado a hacer concesiones por primera vez y prometió elecciones libres para una asamblea nacional. Pero los huelguistas estaban decididos a resistir y sus líderes propugnaban la desaparición de la monarquía. En Moscú, una brigada de combatientes bolcheviques, apoyada por miles de huelguistas, levantó barricadas en las calles. El zar mandó llamar a su ministro del Interior. Esta situación no puede durar. Son sus cabezas o las nuestras. Le ordeno que tome las medidas que considere necesarias. El poder del zar parecía inatacable de nuevo y los líderes del Soviet fueron desterrados. Su último presidente, un socialista, aunque todavía no un seguidor de los bolcheviques, se llamaba León Trotsky.
3 meses después, la Asamblea Nacional Prometida se reunía por primera vez. Lenin la atacó desde el exilio. La Asamblea Nacional es un instrumento inadecuado para lograr la victoria de la revolución. El gobierno ruso sigue siendo un despotismo militar con la cara lavada por formas parlamentarias. Por su parte, el zar convocaba y disolvía la asamblea a su capricho. Por fin se acabó. Hoy he disuelto la Asamblea Nacional. Alemania declaró la guerra el 1 de agosto de 1914 y en Rusia surgió un repentino sentimiento de unidad en aquella nación dividida. El zar efectuó su esperada aparición en el balcón, jurando no firmar la paz mientras quedara un solo soldado extranjero sobre el suelo de la madre Rusia. El pueblo le vitoreaba, se arrodilló para recibir su bendición y algunos le llamaban el gran padre de su pueblo. La fiebre de patriotismo que agitaba al resto de los países europeos se apoderó también de Rusia. En la primera semana de guerra se movilizó un ejército de 1,5 millones de hombres. Voluntarios que se dirigían hacia la masacre humana más grande que se ha conocido. Con la guerra, Lenin fue expulsado de Polonia y se trasladó a Wien, en Suiza. Convocó allí a todos los bolcheviques disponibles. Se reunieron en un bosque de las afueras de la ciudad y Lenin esbozó sus opiniones sobre la guerra. La derrota de la monarquía zarista es un mal menor que la derrota de la Alemania del Kaiser. Cuanto mayores sean las pérdidas en la guerra, antes se darán cuenta todos de que se ha traicionado al pueblo. Nuestra misión está clara. Propaganda total, tanto en las Fuerzas Armadas como entre la población civil, instándoles a dejar de apuntar con sus armas a los soldados del así llamado enemigo, que son en realidad sus hermanos. Debemos organizar grupos clandestinos en los ejércitos de todos los países. Esta guerra no es más que una guerra imperialista. Debemos convertirla en una guerra civil ahora. Hasta las míseras raciones de guerra tenían dificultades para llegar a las ciudades, y el descontento impreciso del pueblo estalló en la calle. La zarina se mantuvo inconmovible. Las gentes van por las calles gritando que no tienen pan. Lo hacen únicamente para crear nerviosismo. Pero esto pasará y las aguas se calmarán siempre que la Asamblea Nacional se porte como es debido. Pero ahora la Asamblea Nacional incitaba al pueblo a rebelarse contra sus gobernantes. El 23 de febrero empezó una huelga general en San Petersburgo. Casi 100.000 obreros tomaron parte en las manifestaciones. «Acabad con las manifestaciones en la capital», ordenó el zar. Pero fue inútil. Cuatro días más tarde, la guarnición de la ciudad se unió a los huelguistas. La mayoría de los amotinados eran soldados regulares. Aquello fue decisivo. Sin fuerzas militares no había forma de restablecer el orden, y el destino de San Petersburgo, de Rusia y del zar estaba ahora en manos del pueblo. Alexander Kerensky, un abogado de 35 años, era miembro tanto de la Asamblea como del Soviet. Era un gran orador y su valeroso llamamiento al derrocamiento del zar lo convirtió en un héroe popular. Cuando las tropas del frente tuvieron noticias de los disturbios de la capital y se enteraron de que el zar podía ser derrocado en cualquier momento, lanzaron vivas, se rieron y agitaron pancartas como todos los demás, sin duda en la esperanza de que el nuevo gobierno terminara con la guerra. El 2 de marzo de 1917 cayó el último de los Romanov. Sin grandes alaracas, sin ofrecer siquiera una breve resistencia, Nicolás firmó el documento de abdicación. Milagros como el nuestro que convierten a los esclavos en hombres libres solo se dan una vez en cada siglo. Sea nuestro lema: libertad, igualdad, fraternidad. Se formó un gobierno de coalición entre el centro y la derecha. Su primer ministro era el conservador Príncipe Lvov y Kerensky era el ministro de Justicia.
la multitud invadió y saqueó los antiguos centros oficiales zaristas, destruyó la Dirección General de Policía y tomó las cárceles al asalto. Más valor práctico tuvo la liberación de más de 1000 prisioneros políticos. Muchos de ellos eran bolcheviques, que, para sorpresa y consternación del nuevo gobierno, no tardaron en atacarlo tachándolo de burgués y de reaccionario. Uno de los que regresaron a casa del exilio de Siberia era un joven llamado Molotov. Otro era Stalin, el hombre de acero. Hacia el norte, por Finlandia. Por fin, el 3 de abril de 1917 se acabó el largo exilio. 8 días después de haber abandonado Suiza y 6 semanas después del levantamiento de febrero, Lenin llegó a San Petersburgo. Se había congregado una gran muchedumbre en la estación para recibirle y muchos sin duda pensaban que los felicitaría por una revolución que según ellos creían había triunfado. Pero para Lenin la auténtica revolución aún estaba por hacer. Cuando el nuevo gobierno os habla con suavidad y os hace promesas, os está engañando. De él no conseguiréis más que guerra, hambre y terratenientes. Y lo que vosotros necesitáis es paz, pan y tierra. El día siguiente a su llegada, Lenin se dirigió al Soviet en el Palacio Tauride y volvió a sorprender a sus oyentes con un fuerte ataque contra el gobierno. La mayoría de nuestros socialdemócratas han traicionado el socialismo. Nosotros queremos construir el mundo de nuevo de la única forma posible, con la toma del poder por parte de la clase obrera y los campesinos que viven en la miseria, con la mayor revolución obrera de la historia de la humanidad. Es el momento de desprenderse de la camisa vieja, sucia, y de ponerse una nueva. 4 semanas después de la llegada de Lenin, León Trotsky regresó desde Nueva York. Durante los 12 años precedentes, él y sus partidarios se habían opuesto frontalmente a Lenin, pero ahora sus brillantes dotes de orador y organizador lo convertían en un aliado valioso de los bolcheviques. Mientras tanto, el nuevo gobierno parecía estar perdiendo pie. A finales de abril de 1917, 30.000 soldados y la mayoría de la población de San Petersburgo se manifestaron coreando eslogans que pedían el fin de la guerra. Y el 1 de mayo sirvió como excusa para continuar con las manifestaciones. El pueblo disfrutaba de una libertad de expresión recién adquirida y la empleaba para derrocar al gobierno que la había concedido. Parecía que los acontecimientos seguían el curso deseado por Kerensky, quien visitó el frente y recibió una bienvenida leal y entusiasta. Nombró otros generales y lanzó una nueva ofensiva. Tanto los nuevos generales como la ofensiva fracasaron. Después de cada derrota militar, aumentaba la popularidad de los bolcheviques. Después de todo, ellos seguían haciendo llamamientos a la paz. Dicen que en Rusia no hay ningún partido político preparado para asumir el poder en solitario. Yo digo que sí lo hay. Nuestro partido está preparado. Exigimos que se publiquen los beneficios secretos que los capitalistas están obteniendo con la guerra. Después los detendremos. Kerensky tampoco se quedaba callado. Vosotros, los bolcheviques, proponéis soluciones infantiles. Detener, matar, destruir. ¿Qué es lo que sois? ¿Socialistas o policías? A medida que transcurría el verano, crecía la tensión en San Petersburgo. Las manifestaciones eran espontáneas e incontroladas. Ni el gobierno ni el soviet dominaban la situación y la revolución corría el peligro de naufragar en un mar de anarquía. Después de 2 días de ira y confusión en los que participó 500.000 de personas, los bolcheviques respaldaron oficialmente a los revoltosos y el 4 de julio hubieron de enfrentarse a la violencia. Alexander Kerensky se convirtió en primer ministro de Rusia el 7 de julio y no tardó en actuar según el espíritu simbolizado por las descargas. Saqueó el cuartel general de los bolcheviques, antigua casa de la bailarina.
Se cursaron órdenes de detención contra los líderes bolcheviques y por primera vez se acusó oficialmente a Lenin de ser un agente alemán. Pero los bolcheviques le ayudaron a escapar el general Kornilov, nuevo comandante en jefe, que se enfureció tanto con la confusión dominante que se tomó la justicia por su mano con una iniciativa militar. Ya es hora de acabar con estos espías alemanes, eliminar a sus cabecillas y dispersar a los soviets. Quiero desplazar una unidad a corta distancia de la capital. Así, cuando los bolcheviques se manifiesten, trataremos a esos traidores como se merecen. Aunque el gobierno lo había prohibido, los tanques de Kornilov avanzaron hacia la capital. Kerensky le relevó del mando y Kornilov, a su vez, exigió la dimisión del gobierno. Sus unidades se acercaban cada vez más a San Petersburgo. Pero Kornilov había cometido un grave error de cálculo. El soviet llamó a sus soldados y obreros para la defensa y estos formaron una milicia de 25.000 hombres que fue el embrión de la Guardia Roja de la Revolución de Octubre. Kornilov se encontró con la resistencia de un movimiento auténticamente popular a cuya cabeza estaban los bolcheviques. Por primera vez los bolcheviques tenían la mayoría tanto en el Soviet de San Petersburgo como en el de Moscú. Sus esperanzas, tan escasas en julio, aumentaban con rapidez. El 10 de octubre se reunió en esta casa el Comité Central de los Bolcheviques y aprobó por 10 votos contra 2 la propuesta de Lenin de una insurrección armada. El acta está escrita por su mano. La situación está clara. O la dictadura de los militares o la dictadura del proletariado. Las masas nos han otorgado su confianza y no piden palabras, sino hechos. El 23 de octubre los batallones bolcheviques salieron a tomar posiciones en la calle. El gobierno Kerensky, aun sabiendo lo que ocurría, hizo muy poco para detenerlos. El gobierno se encontró de repente falto de apoyo militar. Lo mejor que pudo reunir fue el todavía leal batallón de mujeres, algunos cadetes y algunos estudiantes, más el regimiento ciclista en reserva. En el Palacio de Invierno, los defensores levantaron barricadas contra el ataque que esperaban. La madrugada del 25 de octubre, las brigadas combatientes de los bolcheviques salieron del Instituto Smolny para apoderarse de los puntos cruciales de la ciudad. Las estaciones de ferrocarril, el Banco Nacional, la central de teléfonos y el puente principal sobre el río. Había empezado la revolución. Comienza una nueva era de la historia rusa. Terminaremos la guerra. Aboliremos la propiedad de la tierra. Los trabajadores ejercerán un auténtico control sobre la industria. ¡Larga vida a la revolución socialista mundial! A la mañana siguiente, se concentró una muchedumbre ante el Palacio de Invierno. Una muchedumbre desconcertada. En 8 meses habían sido abolidos primero el zarismo y después la democracia liberal. Solo Kerensky había conseguido escapar antes de que cayera el palacio. El zar y su familia no tardaron en ser asesinados por los bolcheviques. La dictadura del proletariado, encabezada por Lenin, gobernaba el país. En solo 10 días, la revolución había transformado Rusia y conmovido al mundo.